Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Totoro. Mide 22 centímetros de alto. No es cierto, ha de medir 23 porque le agregué los piececitos y no los había medido. Entonces, mide 23 centímetros de alto. Espero que te guste mi versión del Totoro y que si no te gusta, pues hagas modificaciones como tú puedas hacerlas. Yo te doy nada más el cuerpo base y tú ya puedes hacer los cambios que tú creas pertinentes. ¿Ok? Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des clic a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buena tarde. En esta ocasión vamos a tejer a Totoro. Yo ya había hecho el patrón, pero la verdad me lo borraron, no sé por qué, pero fue de esa época fea que me borraron más de 100 tutoriales. Y pues como que sí te entristeces, pero dices, bueno, ya lo voy a volver a hacer. Espero que me alcance el estambre porque es poquito. Es en tono gris oscurito. Tengo gris claro, pero no sé si hacerlo. Es que lo quiero hacer en cadeneta, en estambre cadeneta. Y la pancita va en este tono de amarillo y negro para los detalles. Espero que sí me alcance, si no, pues voy a tener que hacerlo de repente, cambiarlo en tono, pero veo eso. Vamos a ocupar estos tonos, el gris para el cuerpo, el amarillo para la pancita y el negro para los detalles. ¿Ok? Y vamos a necesitar una nariz. En esta ocasión voy a usar una nariz pequeña de 1.7 centímetros de largo. Voy a usar 2 ojos que conseguí en Temu de 1.3 centímetros de diámetro. Si no lo tienes, ya sabes, puedes hacerlos en fieltro. Y vamos a utilizar unos botones, unos ojos porque si veo que no me quedan los que tengo, voy a usar estos. Y voy a usar unos botones de medio centímetro. De medio centímetro de diámetro. Así. ¿Ok? Entonces, junto con el fieltro blanco. ¿Ok? Entonces. Y vamos a hacerlo de 1.5 centímetros de diámetro el círculo del fieltro. Entonces, vamos también a ocupar un gancho de 4.0. Ahí está. Y creo que ya. Ustedes ya vieron el tamaño del muñeco. Espero que les guste y comenzamos con el cuerpo. Ok, también se me había olvidado mencionar que necesitaremos fieltro blanco para las uñitas de Totoro. Y los ojitos, porque creo que sí fue que hice un cambio porque no quedaron los ojitos que había elegido. Ok, comienzo tejiendo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Vuelta 2. Hago un aumento en cada punto. Subo con una cadena, tejo 6 aumentos
y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vuelta 4, ok, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces, cierro con un punto deslizado y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 9, 2, 4, 6, 8, 9 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer, vamos a hacer 8 puntos bajos, bueno, una cadena, 8 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 60 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 8 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. De la vuelta 11. Espérame. De la vuelta 11 a la, ¿qué será? 24 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. A ver. Voy a marcar cada vuelta, tejo 60 puntos bajos, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? De la vuelta 11 a la 24. Si es menos, aquí te aviso en el video. Ok, miren, llegué a la vuelta 20. Yo creo que hasta aquí es suficiente. No se preocupen, les voy a decir que esa de la vuelta 11 a la 20 es punto por punto. Vuelta 21.
hacemos una cadena, 8 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución 6 veces y nos da un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 vamos a tejer 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, vuelta 23. Vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. 2, 4, 6, 7 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, vuelta 24. Vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 48 puntos bajos. Los tejo y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución 6 veces. 5, 6 y la disminución. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 a la 28 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. De la 26 a la 28. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Yo ya voy rellenando conforme vamos avanzando. Ok, en la vuelta 29 tejo una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 4, 5 y la disminución 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Ok, vuelta 30. Vamos a hacer una cadena y tejo 36 puntos bajos. Lo tejo y termino con un punto deslizado. Ok, vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta, ahí espérame, ahí está. Oh. En la vuelta 31 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ahí está. Ok, de la vuelta 32 a la 34 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. De la vuelta 32 a la 34. Ok, en la vuelta 35 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Hay una disculpa. Vamos a empezar con la cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok,
En la vuelta 36 vamos a hacer una cadena, tejo 2 puntos bajos, una disminución. Ahí, espérenme. Ahí está. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Pues yo lo quería un poquito más grande, ¿verdad? Pero es que no tengo tanto estambre, ya se me está acabando. Y la verdad no he vendido mucho. Bueno, de hecho no he vendido. Andan bajas las ventas y no he tenido para estambre. Entonces, yo se me van a decir, ¿por qué no lo pides en Temu? Voy a ver, porque no sé por qué siento que no sé si sea buen estambre o no. No sé el grosor, o sea, no sé nada. Y no sé si arriesgarme a pedirlo y que pues no me funcione. Pero pues también sería como contradictorio el que les digo que se puede tejer con cualquier estambre. Entonces voy a intentarlo, nada más que se me hace muy caro. En Temu se me hace muy caro. Entonces, como yo les platicaba, yo vivo cerca de un pueblo donde se dedican a vender estambre y me sale más económico. No tiene marca, pero me conviene más. Ok, vuelta 37. Hago una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? ¿Saben qué quería hacer también? Un cara de papa y quitarle las piezas. Pero dejen pienso cómo hacerlo. Y hacemos un cara de papa para que lo regalen hacia niños pequeños y que le puedan quitar las piezas. Algo se me va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, miren, ahí ya quedó y cierro con un punto deslizado. Vean. En la última vuelta, vuelta 38, vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. ¿Ok? Las tejo, remato, bueno, cierro con un punto deslizado, remato y dejo estambre para poder cerrar el circulito que queda aquí arriba. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya le puse una manita. Entonces, vamos a hacer la manita. Ya nada más me queda esto. Estoy haciendo milagros. A ver, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado la vuelta. En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale?
Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución, un punto deslizado al terminar la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejemos, rematamos, dejando estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Sale? Vamos a tejerlo. Ok. Miren, voy a contar de aquí del centro de abajo para acá, en la vuelta 24, y voy a unir la manita. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Voy a marcar aquí. Y vamos a hacer esto. Sí. Y entonces la primera manita no hay problema, pero la segunda sí hay que hacerla. Hay que queden a la misma altura. ¿A qué me refiero? A que queden así, alineadas. Y entonces hago esto, las alineo y vamos cosiendo. Termino de coser y hacen el otro lado. Miren, quedaron alineadas. Ok, miren, ya está la oreja. Yo sé que se ve rara, pero se va a ver bien. Nada más que... vamos a hacerla. Sigo salvando el estambre. Ay, quería hacerle patitas. Bueno, a ver, las orejas vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Jalo. Y entonces, en la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. ¿Sale? Ok. En la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok. Ya que terminé la vuelta 6, voy a rellenar porque la otra me costó muchísimo rellenarla. Entonces, vamos a hacer esto. Relleno y en la vuelta 7 voy a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Las tejo y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Y en la vuelta 8 hago una cadena y tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos. Los tejemos, rematamos
y vamos a dejar un poco de estambre para unirlos a la cabeza. Vamos a rellenar bien y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, del centro acá dejo 1, 2, a la tercera vuelta lo voy a coser. ¿Ok? Entre la vuelta 3 y 4 voy a coser la oreja, más o menos, porque aquí casi ya no se ve. 1, 2, 3. Aquí. Y que queden alineadas a los brazos. Ahí está. Y entonces, pellizquito abajo, pellizquito en la oreja. Así. Así. Y entonces hago esto. Remato. Y lo mando a otro lado. Ahora, vamos a hacer la pancita. Quería hacerle unas patitas, pero no sé si me alcance. Es muy poquito estambre. Dejen veo, pero casi no creo alcanzar. Déjenlo intento. Ok, miren, hice una. A ver si me alcanza. Pero a ustedes sí les va a alcanzar. Entonces, y lo corté en corto. Ustedes van a dejar estambre bastante para unirlo al cuerpo, pero yo ahorita estoy dando prioridad a tejer la patita porque ya no tengo. Vamos a tejer la patita. Tejo 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. Y en la vuelta 2 es una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Y vamos a rematar dejando estambre para unirlo al cuerpo. ¿Ok? Los tejo y regreso. Ok, vamos a cortar. Sí me alcanzó para tejerlo todo. Entonces, vamos a rematar dejando estambre y las voy a unir de tal manera que queden en el centro del cuerpo. Así. Así.
Yo sé que se ve como muy ajustado el relleno, pero vean, voy a unirlo en el centro, en donde está el centro, ahí, y lo voy a poner y vamos a coser. Que esté centrado en la parte del medio y uno la otra también así, ¿ok? Y nada más va a estar dividido por el puntito del centro. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Déjenlo alejo. Vean. Y le voy a poner las uñitas en color negro aquí y en los piececitos. Vean. Está midiendo con todo y orejas 22 centímetros de alto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la pancita de Totoro. ¿Sale? Ok, voy a empezar la pancita y miren. Ya comencé con este. Es que los otros ojitos se ven como muy pequeños y entonces voy a ver si la nariz sí la utilizo porque se ve como raro, ¿verdad? Pero vamos a ver. Miren, vamos a empezar la pancita en color amarillo. Es como un amarillo suavecito, tendiendo a color beige, pero es más tendiendo a amarillo. Hacemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 6. Y al terminar la vuelta cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 54 puntos bajos. ¿Ok? Estoy viendo si meterle una vuelta más para que quede más grandecita la pancita.
pero dejen veo, termino esta vuelta a ver si con esta o hacemos una vuelta más. ¿Sale? Ok, miren, sí le voy a dejar hasta la vuelta 9. Dejen, corrijo. Ahí está. Rematamos y lo iba a coser, pero hay un pequeño problema. Si lo coso, se van a ver los puntos. Entonces, voy a pegarlo con silicón de tal manera que quede centrado, pero antes de pegarlo voy a coser los adornitos. Ok, vamos a ensartar en color gris y voy a tomar, ven que se hace como un hexagonito, lo voy a hacer de un lado y en la vuelta 2, entre la 1 y la 2, voy a hacer esto. Espérame, no, más bien en la vuelta 2 y 3, entre la vuelta 2 y 3, y me voy en medio y hago esto. Tomo 3 puntos de diferencia, 1, 2, 3, y me voy a la vuelta 2. Y me busco un punto de diferencia entre, así miren, 1, 2, 3, y me voy a la vuelta 2 de la orilla. Así. Y me voy del otro lado. 1, 2, 3. Y me tomo el de en medio. Así. ¿Ok? Ahora, la parte de aquí en medio. Ok, aquí abajo vamos a hacer 4. Entonces, dejo en separación una línea. Espérenme. Son 2 abajo. Y me voy a casi a la mitad de este. Miren. Y hago 1, 2, 3. Pero un poquito más para acá. No, sí, así. Y luego separo una. 1, 2, 3. Y me pongo en medio. Separo con una. Uno, dos, tres, clavo y subo en la anterior. Y me voy por detrás. Y así. 1, 2, 3. Esto lo hago un poquito más corta. Ahí está. Es que quedan como que la de abajo va de 4, pero no me gustó. No sé si ponerle nada más 3. Es que creo que esta es la que salió mal. Tienen que quedar 4 abajo. Así.
Ahí está, más o menos. No. Es que si sigo las líneas no me van a salir. Entonces, déjenlas, corrijo, pero así es la teoría de que te tienen que quedar. Entonces, las hago y regreso. Ok, miren, ya quedó así. Eso sí lo tienen que hacer como al tanteo porque no queda. O sea, si lo llevas así como se los estaba enseñando, no. Entonces, voy a pegarlo, la pancita, y que quede a la altura de los brazos, ¿ok? Lo pego y regreso. Miren, quedó a la altura del brazo y que quede centrado. Ok, miren, ya lo puse. Y entonces, no sé si mejor coserle la nariz. Yo creo que mejor, porque esta como que se ve muy grande. Entonces, vamos a hacer los ojitos como les dije, de 1.8 centímetros de diámetro. Y en medio voy a doblarlos así. Ahí, espérenme. Y voy a hacer una pellizcada. Y vean, es para poner el ojo de medio centímetro. Ok, yo sé que muchos se van a enojar porque no les digo en dónde van a ir los ojos. Es que yo los dejo al último porque siempre me cuesta mucho trabajo. Miren, a veces los pongo en algún lado pero no me laten. Entonces tengo que estarlos recorriendo. Para que queden así. Entonces, los doblo a la mitad del ojito y pellizco con las tijeras. Y va así. A ver. Y va más o menos en la vuelta. Esta era la 24, 26, 28, 30, 31. Entre la 31 y 32. Espérenme, dejen anoto. Ojos. Ahí está. Y vamos a hacer la nariz. Ahorita pego los ojos, primero hago la nariz. Y vamos a hacer los bigotitos. Esto sí va a ser en negro. Ay, espérenme. En color, en estambre color negro. Estoy ensartando. Ahí está. Entonces, en medio tomo 3 puntos. Dejen, empujo. Ahí está. Y entonces, hago esto. Así. Y voy de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero todo hacia el mismo lado. Así. Hasta envolver toda la... Así. Y así queda. La nariz. Entonces clavo y
aquí abajito hago 3 bigotes. Así. ¿Saben qué? Los voy a hacer todos aquí, con un mismo punto. Porque sí se ve feo, como que están abiertos. Así, miren. O sea, aquí sí, pero me voy al mismo punto y del mismo punto parto los 3. ¿Ok? Y aquí remato y hago los otros 3 del otro lado. Así. Ok, miren, ya pegué los ojitos y ya quedaron los bigotes. Entonces, nos faltan las uñas de las patitas y las manos. Voy a cortar un rectángulo de 5 centímetros por 1.5 más o menos y vamos a hacer esto. Como si fueran dientecitos. Procurando pasar por la mitad del rectángulo para que queden, miren, para que queden así, como dientecitos. Y estos van aquí, las uñitas. Miren, son como 3. Entonces corto. Así. Y entonces esto lo pegamos aquí. Voy a hacer esto en la orilla. Y a la mitad de la mano. Así. Y entonces del otro lado también la pego. Ok, miren, ya quedó las uñitas de Totoro. Entonces, no sé si hacerle la sombrilla. Estoy pensando hacer la sombrilla. Si no, la vamos a hacer en un tutorial aparte, pero ya quedó el muñeco. Y adivinen qué me faltó. Otra vez, la cola. A ver si me alcanza. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. Espérenme. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento. Y son 12 puntos bajos. Porque es un aumento por cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. De hecho, si quieren ustedes lo pueden hacer de la vuelta 3 a la 6 y les quedaría más bonita. Yo lo voy a hacer hasta la 4 porque ya no tengo estambre. Vean, estoy tratando de salvar lo más que puedo. De hecho, voy a intentar hacerla hasta la vuelta 6, pero a ver si me alcanza. Y rematamos para pegar en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso.
No sé si me alcance a mí para unirlo al cuerpo. Creo que sí tengo un pedacitos ahí. A ver si los logro salvar. Y voy a tratar de unirlo así. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Como conejito le vamos a poner aquí en la vuelta 2, 4, 6, 8, 9. En la vuelta 9, entre la 9 y la 10, vamos a unir la colita y la vamos a centrar a la parte media del cuerpo, ¿ok? Del ancho del cuerpo. Entonces, la rellené. Les quedaría más bonita si la hacen hasta la vuelta 6. Yo no lo hice así porque ya no me alcanzó el estambre. Ahora sí ya no me alcanzó. Entonces, la termino de coser y regreso. Entonces, miren, ya quedó. Si quieres que queden los bracitos pegaditos, rellena los menos que yo y ya te quedarán. ¿Ok? Entonces, espero que te haya gustado mi Totoro. Mide 22 centímetros de alto. Sí pude hacer las patitas. Y tú puedes hacerle los cambios que quieras. Yo nada más te enseño a hacer la base del muñeco y tú ya haces los cambios pertinentes que te gusten hacerlos a ti. Y espero que te guste. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito y llegaste hasta acá, espero que te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Sale? Nos vemos. Bye.